Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, cómo no, a un programa más de los profesionales de Canal 4 TV. Acercarlo a ustedes al mundo profesional es nuestro objetivo y hoy la verdad es que yo no sé cómo, es que la verdad esta profesión es algo que lo vamos a ir desgranando poco a poco a lo largo de esta entrevista y ustedes se van a dar cuenta el movimiento que tiene a través de la cultura y en este caso el mundo del teatro, lo que aporta a esta sociedad. Pues para hablar de todos estos temas y de dar a conocer más esta profesión, tenemos con nosotros al director de la compañía El Gato Grifao, que por cierto, mañana se estrena y se pone de largo y agradecemos que esta noche nos haya dedicado este tiempo para poder dar a conocer todo ese trabajo que se está llevando y esa profesión que es nada más y nada menos que Rubén Darío, que también es actor, es monitor teatral y la verdad, yo no sé cómo, es que decía, vamos a ver, ¿y qué le pongo? Porque es Rubén Darío que tiene multifunciones. No, Rubén Darío ya está, uno que le gusta no estar quieto y que me gusta mucho un escenario. Entonces Rubén Darío, luego ya todos esos títulos que te pueden poner alrededor, pues es parte de la profesión y porque vas trabajando ramas, pero Rubén Darío, ya soy feliz con que me llamen así. Pero Rubén, el poner en escena, mañana te pones en escena, en esta compañía, que, iniciar, ¿no? Podemos decir, estos emprendedores que hay que ser, y en estos momentos hay que ser no valientes, lo siguiente. Hay que ser muy valientes, se hace una apuesta, y gracias, que luego cuentas con muchas personas alrededor, pero hay que hacer una apuesta muy valiente y lanzarte a la piscina con todo el miedo que te puede dar. Dirigir, producir un espectáculo, diseñar una escenografía, pensar en un vestuario, en un equipo de trabajo, en hacerlo todo lo mejor posible, en darle compostura, y es muy complicado, te vas a casa y no terminas de trabajar, estás durmiendo y no terminas de trabajar. La verdad que es apasionante y divertido, pero al mismo tiempo es una locura, inversión, son muchas cosas que lo rodean que tú dices, madre mía, qué ganas tenías de hacer esto. Empezamos por el inicio, ¿cómo te dio pie pertenecer o elegir esta profesión del mundo del teatro, ser actor? Para empezar. Yo creo que me viene un poco de familia y del lugar, siempre lo digo, de donde vivo. Yo soy de Lobo Magullo, un lugar que se conoce por sus fiestas principales, la Virgen de las Nieves, el pueblo y demás. Pero es verdad que en Lobo Magullo había un movimiento social, de asociación juvenil que funcionaba muy bien, que era el Teleclub en su día, el Teleclub Las Nieves, que funcionaba muy bien y hacían obras de teatro muy interesantes, no hacían obras costumbristas solamente, sino que cogían obras teatrales internacionales y luego las ponían en escena, y ahí me iba enamorando yo también del teatro. Crecí en un sitio donde es cuna de artistas, no solo por sus orquestas, sino por escritores, periodistas, por personas que se dedicaban ya al teatro, y que siempre en las fiestas había mucho hueco para el espectáculo teatral, y desde pequeño con nosotros montaban espectáculos de niños o espectáculos ya con Adolfo Santana en Lobo Magullo. Y su mujer con Nieves montaban espectáculos y nosotros estábamos ahí haciendo niños. Entonces todo eso a mí me alimentaba muchísimo. A mis padres también a mis padres no les gustaban tanto el teatro, pero a mis hermanos les gustaba mucho la calle. Y yo recuerdo hacer actuaciones con 8 o 9 años solamente para los vecinos de mi calle durante el verano. ¿Sí? Montaba espectáculos pequeñitos y lo hacíamos en un garaje que estaba a punto siempre de caerse, y allí lo hacíamos. Y estamos todo el día en la calle, entonces a mí siempre me gustó. También me influyó mucho ver teatro en la televisión y también ver ciertas compañías teatrales que venían a Lobo Magullo en aquella época, como era la Comedia del Arte, que lo vi por medio de Clótica, que con los años fueron mis profesores en la Escuela de Actores de Canarias. Entonces ahí yo creo que fue mi inicio. Lobo Magullo para mí fue el inicio a un escenario. También es verdad que mis padres montaron un equipo de sonido en su día. Y el equipo de sonido ese, claro, íbamos poniendo los micrófonos y los altavoces en todas las fiestas de Gran Canaria durante todo el año. Entonces, claro, ya conocía músicos, cantantes como Mari Sánchez, le poníamos el equipo de sonido, una vinculación con el mundo de bailes de taifa, tremendo, con todos los grupos folclóricos, obras de teatro, y eso también me fue vinculando siempre con el mundo del escenario, con el mundo de estar rodeado de gente que se dedicaba a eso. Entonces, también es verdad que nunca me gustó estar callado, me gustó siempre hablar, y también me gusta mucho, y después me di cuenta que el escenario servía para también poder lanzar una protesta o poder contar cosas que no se cuentan, que comúnmente no se dicen, y se me abrió un mundo, se me abrió una ventana para poder expresar cosas que en la vida cotidiana de aquella época, de hace 30 años ya,
no tenía uno la posibilidad de hacerlo por cómo también nos movíamos en aquella época. Y es una manera, fíjese, esa labor que se hace de poder comunicar, expresar, de podernos entenderlo. Sí, yo lo explico que ahora te es el lenguaje del ser humano, pueblo somos, llano y sencillo. Somos sociales y a veces yo le hago una pregunta, yo hago las visitas guiadas en el Teatro Cuyá y en esas visitas guiadas hay un momento en el que le pregunta a la gente que viene, ¿desde cuándo creen ustedes que existe el teatro? Y uno te dice, 200 años, 500 años, desde los romanos, desde los griegos, y yo, es más allá de eso. Es desde que alguien quiso comunicarle algo a otro grupo de personas para enseñarles cómo se hacía el rito para invocar la lluvia, o cuando tenían que matar a un mamut, y eso lo hacían por pinturas rupestres, lo hacían por baile, de todo ese tipo que hacían las antiguas tribus, ya era una manera de comunicación que en muchas tribus hoy en día se mantienen. Ya en el teatro oriental, o en África, o en Latinoamérica se mantiene mucho de todo eso. Los indios, ¿no? Los tipos de bailes que hacían los indios, eso tienen miles de años. Entonces ya eso era un tipo de comunicación que se hacía para contarle algo a una persona. Entonces el teatro ha existido desde siempre, por eso, aunque no vayamos al teatro, nos suenan frases como el ser o no ser, de Hamlet, de William Shakespeare, o el no es verdad, Ángel de amor, del Don Juan Tenorio, en esa orilla del río. Entonces nos suenan tantas cosas, aunque no lo hayamos visto, porque pertenece a nuestra vida y está muy vinculado a cómo nos comunicamos con los demás. Y efectivamente, y es fíjese por dónde, y yo lo veo así, ¿no? Es el contacto que podemos decir, hablamos el mismo idioma. Hablamos el mismo idioma. Incluso da igual que tengamos otro idioma, porque uno se va a cualquier país y ves un espectáculo de teatro de calle con 4 palabras en su idioma y el espectáculo lo vas a entender igual. Porque el cuerpo, que es lo que habla, te va a comunicar todo lo que necesitas. De hecho, la Comedia dell'arte inventó un idioma cuando se marcharon de Italia. Las compañías de teatro de calle se fueron por Europa para buscar la comida y las compañías que montaban en cualquier plaza, y lo que hacían era reinventarse el idioma, si era en italiano, con el suizo, con el francés o con el español y el inglés. Combinaban palabras para que la gente lo pudiera entender, aunque ellos no conocían 100% el idioma del país donde iban, pero el hambre agudiza el ingenio. Efectivamente, y de eso saben mucho los actores. Tanto. ¿Es difícil ser actor y actriz? Yo creo que no es difícil. Hoy en día vemos que mucha gente se dedica al mundo del cine, la televisión o el teatro, y lo pueden hacer independientemente del nivel que una persona tenga. ¿A qué te invita el teatro? A conocer miles de herramientas, muchísimos estilos teatrales, a conocerte, tu cuerpo, qué disposición tiene, incluso a investigar cualquier área, cualquier profesión para la creación, porque el teatro, así como el cine también, pero sobre todo el teatro, reúne todas las artes: pintura, música, danza, mimo, pantomima, reúne esgrima, lucha escénica, tienes que a lo mejor saber hacer acrobacias, reúne todas las artes, vestuario, maquillaje, peluquería. Entonces eso te hace que hagas un proceso de investigación sobre cuando vas a trabajar en un estilo en concreto, pues se te amplíe. Pero yo empecé haciendo teatro en Telde, empecé con Blanca Rodríguez sabiendo lo poco que sabía. Hoy en día, y gracias a la Escuela de Actores, y a leer mucho también, vas entendiendo que un estilo teatral contemporáneo es diferente a un estilo clásico del siglo de oro, que un estilo de Grecia, del teatro clásico griego o el teatro clásico romano. Son estilos diferentes y tienen lenguajes diferentes porque se dirigen a un público diferente. Entonces eso también te hace a ti, a la hora de realizar una propuesta, saber de dónde lo lanzas, además de las herramientas, del trabajo que haces sobre la búsqueda de la verdad de la palabra, cómo emitir esas palabras. Tienes que hacer un proceso, es un trabajo. Muchas veces cuando nos dicen, es que cobra 100 euros por tu trabajo, pero ¿cuánto dinero he invertido en yo poder trabajar con mi voz, colocar mi cuerpo, en prepararme físicamente, mentalmente, para que cuando tú quieres que te haga eso, te lo haga bien? Aun cuanto cobra un actor 1 millón de euros, ¿cuánto esfuerzo ha puesto a lo largo de su vida para poder concretar y resolverte el problema en una vez que te lo haga sobre el escenario? Eso es un esfuerzo. Es que a veces cuando juzgamos nos hace falta información. Y lo hacemos con todas las profesiones, no digo que sea solo con el teatro, ¿eh? Es como cuando un cerrajero viene y te dice, no, es que te cuesta 80 euros cambiar la cerradura, y dice, claro, pero es que es la persona, si yo la llamé es porque yo no lo sé hacer, es porque esa persona lo sabe hacer. Entonces habrá aprendido y tendrá una experiencia que le permite hacer el trabajo rápido. Si llamo, como comúnmente se dice, a mi cuñado para que lo haga,
a lo mejor al final tengo que cambiar hasta la puerta porque me la ha roto. O el típico que te dice, no, eso es fácil, y me llama. Claro, hazlo tú. Estás perdiendo el tiempo. Sí, absolutamente. Ya que tanto sabes, hazlo tú. Sí, yo creo que a mí lo que me gusta es que cada vez hay más gente que se mete dentro del mundo del teatro. No es un mundo fácil, porque cuanto más te metes, más quieres saber y más complicado es conseguir darle volumen a una frase, el motivo que lleva esa frase, y es complicado porque también tienes que trabajar mucho la escucha con la otra persona, pero es un mundo apasionante, es un mundo apasionante. Yo de lo único que ahora digo mucho es que yo no sabía que se madrugaba tanto, y estoy madrugando un montón todos los días. Llevo así ya un par de años y es como, pero si yo pensé que esto era más divertido, de que ibas tú a por la tarde y ya está, y no, te levantas a lo mejor, como mañana me levanto a las 6 de la mañana y tú dices, bueno, pues es así, es una profesión. Pero es que tú estás en 1000 frentes abiertos. Sí, también es verdad. Me parece que presentaste una moción para que se ampliara el horario del día, de 24 a 48 horas. Mira, siempre cuento esta anécdota y era... yo recuerdo que me lo decía una vecina mía, el Benito Marcial, que en paz descanse, me decía siempre, mira, tú lo único que le tienes que pedir a la vida es que si tuviera 24 horas, que te den 28. Porque yo hubiera aprovechado 28 horas al día. Aprovecha 28 horas al día. Y yo es verdad que todos los años se lo digo a mi mujer, a mi padre, digo, ¿qué quieres? Regálame horas para el día, regálame tiempo. Porque es que al final uno se mete porque no es que quiera estar en todo, sino que al final te llama la atención muchas cosas y el tiempo se marcha. Y las cosas que dejas sin hacer son cosas que no sabes si te hubieran gustado experimentarlas. Efectivamente, pero lo que me transmite es que estás en una profesión que la vive, que la disfruta, sí. Y eso es lo mejor que hay para poder trabajar. Por eso no hay hora. No. Si no te gustara, no lo disfrutaras, estarías mirando el reloj para ver cuándo me voy. Sí, y es que yo creo que no es una cuestión, cuando te dedicas a esta profesión, puede haber algo de talento, pero yo creo que también es una cuestión de trabajo y de tú dedicarle. Y mis hermanos son carpinteros y para que aprendiesen a tornear, no fueron el primer día y se pusieron allí con el formón en el y tornearon, sino que tornearon y dijeron, para hacer esta curva tengo que hacerla así y tengo que hacer esto. Y un palo, un balajuste, un día no le sale, pero al día siguiente a lo mejor le sale mejor y al día siguiente mejor. Es una cuestión de dedicarle tiempo, porque es una profesión y hay que dedicarle horas. Si haces una lucha escénica con espadas, tienes que aprender a hacer la lucha escénica para que parezca de verdad en un momento en el que el público está delante, y hay que dedicarle siempre mucho tiempo. Y es quizás de las cosas que te hacen ser más profesional y adquirir más talento también, porque lo vas a defender luego a la primera. Y aprendemos mucho cuando consumimos teatro. Sí, hombre. Sí. El teatro, acudir al teatro, yo creo que es que yo lo digo, te abre la mente de tal manera que cuando tú estás viendo lo que pasa en un escenario, también te estás imaginando que ese mundo que estás viviendo, que a lo mejor es una época de hace 100 años, fuera del escenario existen esas habitaciones o esos patios o esos lugares de esa propia casa que estás viendo ahí, en el propio espacio del escenario, cuando estamos en el día de hoy. Y esa capacidad que te da el teatro de poder imaginar el resto, en el cine te lo da hecho, pero en el teatro tú terminas de construir eso. Y es que esto aquí no tiene límite y el público lo descubre cuando ve las funciones. Yo te puedo decir una cosa y yo creo que deberíamos analizar, y sobre todo sanidad, en este caso la ministra de Sanidad, ahora que tenemos una ministra de Sanidad que es canaria, sí. Pues debería incluir en el servicio sanitario a nivel nacional, y si es en Canarias mucho mejor, y si es en Gran Canaria más todavía, que nos recetara cuando vamos al médico. Sí. Yo creo que la mayor terapia que puedes tener, y lo he vivido, y lo he vivido cuando estás estresado, estás con miles de problemas, el entrar en un teatro, esa hora y media, ese tiempo que estás ahí, conectado, porque conecta con los actores, con las actrices, con la puesta de escena, con el público, con todo, esa tensión que tiene. Estás ausente de todos los problemas, se paró el tiempo, ahí se paró el tiempo. Es que es una cosa, es que yo te compro la moción, si la presentas yo te la compro sin problema, yo creo que todo el mundo, porque yo he tenido personas que no habían ido nunca al teatro y han ido por una primera vez con un proyecto que hicimos que se llamaba Escuela de Espectadores en Las Palmas, y han venido a ver teatro porque se lo acercamos a su barrio, vinieron a ver teatro y se echaban a llorar. Dicen, no sabía que esto era así, no sabía que cuando uno veía algo ahí pudieras tener
parecerme tan de verdad que yo lo estaba viviendo. Sí. Y eso es maravilloso porque cuando tú te vas de la cotidianidad, de los problemas que uno tiene, porque es verdad que hay muchísimos frentes, las noticias que también nos meten muchos conflictos que a lo mejor no necesitamos, que la vida es mucho más sencilla. Y a veces nos cargamos con cosas que tú dices, vale, sí, está bien, sé que pasa eso, pero ¿qué puedo hacer? ¿Por qué estoy nervioso por eso? Entonces, cuanto más también estamos dentro, conectados con nosotros, pero compartiendo un momento social como puede ser ver un espectáculo de danza, una ópera. Yo no me enamoré de la ópera, yo tuve la oportunidad de hacer una ópera como un actor y yo no cantaba, evidentemente. Pero así, y yo cuando me veo en aquel teatro, y yo no había ido nunca a ver una ópera, la había visto por la televisión, pero no había ido nunca a ver una ópera, y me tocó ir a actuar a una. Y cuando yo me sentí allí con la soprano, con el tenor, cantándome al lado, mientras yo tenía que hacer un personaje que raptaba y demás, en uno de los ensayos me quedé, dije yo, y yo tengo que contestarte ahora después de haberte escuchado cantar este aria tan bonita, que ni siquiera entendía porque estaba en alemán. Yo me la tuve que imprimir en español para saber qué era lo que contaba, para yo entender qué era lo que me decía y poder actuarlo. Pero era una cosa de, es que entiendo que cuando esto lo escuchaban en el siglo XVII se echaran a llorar, que el público lo viviese como algo enorme, porque hay un trabajo y una magia alrededor, que el ser humano, cuando palpa eso, te conecta directamente, aunque no sea tu idioma. Y eso es maravilloso, ya sea danza, ya sea un espectáculo de calle, ya sea alguien que toca el violín, ese momento que te paras a escuchar a esa persona, estás escuchando un momento o viendo algo que no se va a volver a repetir. Aunque esa persona se ponga al día siguiente allí a tocar el violín, no es igual. Sí. Entonces eso es un valor que tiene lo que se vive aquí ahora, y eso te lo da el teatro. Por eso repetimos a veces, y dice, pero si ya lo has visto ya, pero... Y hay que volver a repetir. No te cansa. No te cansa, no te cansa. No Ahora, te cansa. es que ahora, por ejemplo, están viniendo grandísimo, siempre aquí tenemos una muy buena programación en Gran Canaria de teatro, y con espacios como el Alfredo Kraus, o el Galdós, o el Cuyás, Juan Ramón Jiménez también está haciendo cosas muy interesantes. Sí. Te da la posibilidad de evadirte continuamente y de ver teatro diferente. Y a veces viene un espectáculo viernes y sábado y te apetece irlo 2 días. Pues es que es tan maravilloso lo que acabo de ver que quiero volver a verlo mañana. Sí. Es tan mágico que tú a veces no llevas a tener palabras para decir, ¡qué barbaridad! ¿Sabes lo que es? Que sales flotando. Sí. Sí, sales... Yo creo que sí, y es real. Y como estamos viviendo esta sociedad, tanta agresividad, tanta tensión, por la mínima saltamos y esas discusiones que hay, y es que nos estamos volviendo locos, así de claro, esta humanidad. Yo creo que esta humanidad lo que necesitamos es eso. Yo creo que si consumiéramos más y acudiéramos más a diferentes actos culturales, teatro, danza, ópera, tuviéramos una sociedad más consciente, más solidaria y más participativa. Estoy convencido. Yo creo que también una de las cosas que más nos influye ahora también son, evidentemente las redes sociales están haciendo un flaco favor a poder levantar la cabeza y ver lo que pasa en nuestro entorno. Es decir, mucha gente ahora, yo creo que hay mucha gente que pasa todos los días por la calle de Triana, por ponerte el caso, y no levantan la cabeza a ver los balcones de esa calle, ni las fachadas que existen, que son preciosas en esa zona. En esa calle hay unas fachadas que son preciosas. Y yo cuando levanto la cabeza lo veo, digo, pero eso está ahí arriba. Y yo creo que levantar la cabeza del teléfono y que la vida no está ahí, aunque yo le esté mandando mensajes a la persona que amo o que quiero, o mis padres, porque lo voy a ver después, creo que nos va a dar la posibilidad de conectar más con la gente, porque incluso tú ahora te acercas a alguien para plantearle una conversación o tener una conversación y puedes estar hasta reticente a la hora de iniciar una conversación. Entonces, eso hace 15, 20 años no pasaba. No. Salías a cualquier sitio y todo el mundo tenía que ver con todo el mundo te conocía porque tú eres hijo de menganito, de fulanito, o si tú eras ya de los magullos te decía, pues tú tienes que conocer a no sé quién. Era otro tipo de cosas. Eso ahora pasa con la gente de nuestra edad y la gente más grande, pero con los jóvenes no va a pasar. No, lo estamos viviendo en la propia carretera. Antes se te pica una goma y paraba todo el mundo para ayudarte. No Hoy en día se te pica la goma y te toca la pita para que quites el coche de delante. Así de claro. Eso lo tenemos claro. Sí, mira, yo hay un ejemplo, y la verdad que esto nunca lo he dicho, pero es verdad que a mí me parece como... A lo mejor es una tontería lo que voy a decir, pero me parece como una falta a veces de civismo, no por todo el mundo, ¿no?
Pero es como cuando la gente va a un supermercado y te das cuenta que como el carro no pusieron la monedita, te lo dejan botado en cualquier sitio. Y les da igual si luego en ese aparcamiento viene una persona minusválida, personas mayores o alguien con niños que no puede quitar el carro y dice, ¿qué más te da colocarlo en su sitio? Y te encuentras todos los carros desperdigados en un aparcamiento y dices tú, ¿pero por qué no lo colocan si no es tan difícil? Sí. Y me parece como una cosa que te dices, pero tanta prisa tenemos que no nos importa ordenar, incluso socialmente, lo que desordenamos. Eso es una cosa que a mí me parece muy curiosa, como de estudio. Efectivamente. Por ejemplo. Oye, cuando el señor Sánchez, un 14 de marzo, decretó estado de alarma, se olvidó de una profesión que estuvo ahí y tenía que haberla declarado como profesión esencial. Buah. Que es el mundo de la cultura. De punta, porque es verdad que estuvo ahí y gracias al mundo de la cultura, muchas personas vivieron y en sus casas pudieron disfrutar de un montón de cosas que se hicieron. De un montón de cosas que se hicieron. Solidariamente, cuando lo estaban pasando todavía peor. Entrevistas, monólogos, espectáculos en vivo que se hacían en sus casas, mucha gente. Yo recuerdo a José Carlos Campos, que es un actor también de aquí, de Aruca, que lo conozco y es un profesional tremendo y está en musicales a nivel nacional, en cabaret y un montón de espectáculos. Estaba en Francia en aquella época y no podía salir del teatro, evidentemente, también estaban confinados. Y recuerdo que en el sitio donde él estaba montó un set y todos los días, o todos los jueves, o todos los miércoles hacía un espectáculo en vivo. Baudelaire se llamaba, creo que era algo así, el último habitante del planeta. Y me parecía espectacular, porque todos los días hacía un espectáculo carabaretero, él solo en su casa, con un maniquí allí que tenía hasta nombre, me pareció maravilloso ese tipo de cosas. Las cobraba, ¿no? Pero él aportaba algo a mucha gente que lo veía y se distraía, aunque fuese esa hora de las 24 horas del día en su casa, pues estaba muy bien, porque pasábamos mucho tiempo en casa. Y yo también hacíamos cosas, y era entretener, en mi caso era entretener a la niña, algunas cosas de trabajo que sí teníamos que mantener desde casa, por lo de con alumnos y demás, teníamos que mantener ciertos niveles de trabajo, entonces había que organizarse, pero es verdad que nos olvidábamos de todos los técnicos que están alrededor del teatro, de las azafatos que están alrededor del teatro, de los taquilleros que también vendían ahí, de los actores, de los equipos de producción. Es que hay tanta gente alrededor de la compañía teatral, tú dices, ¿cuánta gente se queda sin hacer nada? Pero también es verdad que mucha otra gente se quedó sin poder hacer nada y había que apoyar en ese momento y estar en casa y ¿qué más podíamos hacer? Ahora estamos viviendo una época muy buena, aquí se están haciendo muchas cosas y parece que hay un subidón, que la gente está deseando salir a la calle, de disfrutar el teatro, de disfrutar de espectáculos en la calle, que eso es una cosa muy buena que ha pasado después de esto, y también he notado un crecimiento de público en los espectáculos teatrales en los teatros. Yo creo porque se ha despertado una conciencia, ¿no? Y estamos intentando la sociedad, y yo creo que deberíamos sumarnos mucho más, de devolver aquello que se han sacrificado y nos ha ayudado en un estado de pandemia de quedarnos en nuestra casa, está entre 50 metros, 60 metros, o el que tiene más terreno, pues más terreno, pero sí. Y que nos haya ayudado en una situación, oye, que psicológicamente muchas personas lo pasaron mal, sí, hombre, están encerrados. Y ese solidaridad, esa comunicación que hubo a través del mundo de la cultura que fue, y ahí se equivocó Sánchez, te lo digo claramente, y su equipo de expertos, porque lo tenía que haber declarado, y hoy por hoy habría que hacerle un reconocimiento, porque gracias al mundo de la cultura, muchas personas estamos tranquilamente volviendo a la normalidad. Pasa que, bueno, pasa una cosa con el teatro, y es que no se entiende como un bien esencial. Muchas veces no se entiende como un bien esencial, porque mucha gente, o bueno, ciertas personas a lo mejor no lo entienden como que es una herramienta que te permite evadirte, que te permite conocerte, que te permite relajarte, que te permite desconectar y conectar con otras cosas. Entonces, claro, no se entiende. También puede ser, a veces yo también con este tipo de cosas digo, bueno, existen muchas otras profesiones que también son esenciales y que son muy importantes, y también se están perdiendo otras que tú dices, ¿pero por qué se está perdiendo esta profesión? Y mucho tiene que ver con el internet y las redes sociales, tiene que ver porque las maneras de comunicación van cambiando también. Yo creo que el teatro nunca va a desaparecer, eso lo tengo claro. Entonces, yo te digo una cosa, por mucho que en los espectáculos lo veas, no va a desaparecer. Como no lo veas en vivo, no va a tener nada que ver. La esencia de verlo en vivo, eso no tiene precio. Sí. Porque puede ser incluso que no te guste, pero aún no gustándote, te ha hecho pensar en algo que antes no habías pensado. Eso lo tengo clarísimo con cualquier espectáculo. Si vienes con el concepto que no te gusta y acompañas a alguien por obligación, porque a veces por obligación,
termina siendo el que provoque que la próxima visita no, vamos, cuando venimos otra vez. Que a ti no te gustaba. Sí, suele pues pasar. el primero, y empuja a los demás. Oye, nos vamos a ir, Rubén, unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes porque queremos también dar a conocer el siguiente paso, que es el paso de crear esta compañía que mañana se pone la puesta en escena aquí en esta ciudad de Telde, que los invitamos, pero la invitación va a ser después de la publicidad.